¿Cómo están, mis queridos hermanos? Qué gusto de volverme a encontrar con ustedes en una entrega más de Capax Day. Espero que se encuentren todos bien, todos llenos de las bendiciones de Dios, llenos de su presencia y sobre todo que estén en este ejercicio de buscar a Dios en el interior, de ser buscadores de la verdad, como lo fueron los Reyes Magos, que estén buscando la verdad en el interior de cada uno de ustedes, porque ese es el propósito de este canal. Espero que sigan creciendo, fortaleciendo su fe en estas entregas de Capax Day. Pues hermanos, como ustedes lo saben, estamos viendo el tema de Jesús. La semana pasada, antepasada, vimos la predicación, el mensaje de Jesús. La clave exegética para analizar ese principio fue la parábola del hijo pródigo. Ahora vamos a hablar de la persona de Jesús. Jesús la persona de Jesús como experiencia mística. Nosotros tenemos un encuentro con una persona, de hecho en eso consiste la mística, la espiritualidad cristiana, consiste en el encuentro con una persona en el interior de cada uno de nosotros. Esa persona, de manera primaria, es Jesucristo. Jesucristo que ha asumido nuestra naturaleza humana, siendo igual a Dios, y ahora puede tener un diálogo de tú a tú con la criatura. Porque la criatura, de su condición de pecado, su condición de indignidad, ha sido elevada a un plano divino, a un plano distinto, a un plano diferente. Entonces, por eso es importante no solamente hablar del mensaje de Jesús, sino que en las primeras comunidades del cristianismo también tuvieron esta experiencia de la persona adorable de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dejó en claro también en su predicación que la fe cristiana es un seguimiento. Nosotros seguimos a Jesús, nosotros acompañamos a Jesús. Entonces, por eso no solamente nos podemos nosotros quedar en el mensaje de Jesús, sino que hay que profundizar también en su persona. Como texto base de esta reflexión, he tomado la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 en adelante, ¿no? Este himno a Cristo, este himno a la kenosis. Vamos a estar escuchando mucho esta palabra en esta entrega, kenosis, que es una palabra griega que quiere decir despojamiento, quiere decir anonadamiento. Y es muy importante que nosotros entendamos esa palabra para que también podamos entender la contraparte. Cristo se abaja, Cristo se anonada, es decir, Cristo se hace nada para elevar la naturaleza humana a un plano divino. Es el divino intercambio entre la persona de Cristo y nuestra persona humana. Este himno a los Filipenses comienza diciendo así: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Es decir, sigan su ejemplo, sigan su testimonio. Es como una justificación que da el mismo texto de por qué nosotros tenemos que seguir a Jesús. Porque la vida cristiana consiste en eso, consiste en imitar a Jesús, en ser iguales a Jesús, en seguir a Jesús, conocer a Jesús, su persona, no solamente su mensaje. Por eso dice, tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que Cristo
Jesús es de la misma naturaleza del Padre, como decimos nosotros en el credo, es decir, de una naturaleza divina, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Es decir, es igual a Dios, tal cual como Dios. Eso nos remite al prólogo del Evangelio de Juan, donde se nos dice que Jesús es igual a Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Dice Juan. Entonces, a pesar de su condición divina, a pesar de ser igual a Dios en todo, Él es igual a Dios. La única diferencia entre el Padre y el Hijo es que el Padre no procede de nadie, el Padre no es engendrado por nadie y no es creado por nadie, ¿verdad? El Hijo no es creado por nadie, no procede de nadie, pero sí es engendrado por el Padre. Es engendrado por el Padre. El Padre engendra al Hijo por la vía intelectiva. Recuerden ustedes que el Hijo es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Entonces, el Padre, desde la eternidad y hasta la eternidad, en un acto constante, en un acto ad eternum, es eternamente, está engendrando a su Hijo por la vía intelectiva, es decir, por la sabiduría. Es muy importante, por eso estoy tratando, hermanos, de ser lo más lento posible, no atropellar las palabras para que queden muy bien. Si hay alguna duda, por favor, escríbamelos ahí en los comentarios, pero es muy importante que quede claro, ¿no? El Hijo, como el Padre, es omnipotente, es decir, todo lo puede, es omnisciente, que todo lo sabe, es omnipresente, que está en todas partes, porque es verdadero Dios. La única diferencia, lo que hace al Padre ser Padre y lo que hace al Hijo ser Hijo, es que el Padre engendra al Hijo por la vía intelectiva, lo engendra por la vía de los pensamientos y de la palabra. Entonces, el Hijo es engendrado, no creado. Recuerden, no es que el Padre crea al Hijo, no. El Padre lo engendra. Por eso si lo creara, sería una criatura, ya no sería igual a Dios. No, el Padre engendra a su Hijo, ¿no? Es como nosotros, ¿no? Un ser humano, pues engendra seres humanos, ¿no? Lo mismo es con el Padre engendra a su Hijo, pero por esta vía intelectiva, es la sabiduría. Es como, a ver, se los explico de una manera más sencilla. Es como cuando nosotros engendramos un pensamiento, ¿no? Yo ahorita estoy pensando en algo, pero ustedes no saben en qué estoy pensando. Pero yo ya engendré un pensamiento aquí. Pero si yo digo vaca, yo pronuncio vaca, van a entender cuál es el pensamiento que yo engendré en mi mente, ¿no? Porque lo estoy transmitiendo a través de la palabra. Igual es Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría es pronunciada desde la eternidad hasta la eternidad, y esa palabra es palabra creadora. Eso también es muy importante, hermanitos preciosos. Porque cuando Dios pronuncia esa palabra, se crea el universo. Acuérdense lo que dice Génesis. Y dijo Dios, hágase la luz. Ese decir de Dios implica creación, acto creacional, ¿verdad? Por eso ustedes se acuerdan, ¿verdad? Los que son más viejitos que yo, que se educaron con el catecismo del padre Ripalda, ¿va? Que decía el padre Ripalda
¿Cuál era la diferencia entre las personas de la Trinidad? Y él decía que por sus acciones, ¿verdad? Porque el Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu Santo santifica. Eso ya no viene en los catecismos del Padre Guerra, el de la carita, que es el que me formé yo, ¿verdad? Pero el del Padre Ripalda sí viene así. Y eso está, hermanos, con perdón del estimado Padre Ripalda, que Dios lo tenga en su gloria, pues está requete mal, ¿verdad? Porque la creación fue una obra trinitaria. Solamente la creación, también la redención y la santificación son obras trinitarias. Es decir, el Padre crea el universo por el Hijo en el Espíritu Santo. El Padre redime al hombre por el Hijo en el Espíritu Santo. El Padre santifica al mundo por el Hijo en el Espíritu Santo. Son obras trinitarias. Lo que define a las personas de la Trinidad, y no los voy a ver ahora exhaustivamente porque pues no es el tema, ¿no? El tema es la persona de Cristo, pero bueno, para que no se queden con la duda, lo que diferencia a las personas de la Trinidad es su relación con las demás. Lo que les acabo de decir, el Padre es Padre, que lo diferencia del Hijo y del Espíritu Santo, porque engendra al Hijo. Es la única diferencia con el Hijo. El Padre engendra una acción activa y el Hijo es engendrado, una acción pasiva. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? Bueno, está en el credo, hermano. Lo que pasa es que nada más lo repetimos como pericos y como loros y no nos detenemos a entender lo que dice el credo, porque el credo lo explica claramente, ¿no? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Procede. Algo diferente que engendrar, ¿verdad? Es una acción distinta. Los pensamientos se engendran. ¿Por qué el Espíritu Santo procede? Porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por la vía afectiva, por la vía del amor, ¿no? Por la vía del amor. El Padre, dice San Agustín, el Padre es el amado, el Hijo es el amante y el Espíritu Santo es el amor. Ese sentimiento, por ponerle algún nombre, entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Ese amor que existe entre las personas de la Trinidad, entre el Padre y el Hijo, hace que proceda de ellos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo diferente al Padre y al Hijo? Porque el Espíritu Santo sabemos que también es Dios, ¿verdad? ¿Qué lo hace distinto al Padre y al Hijo? Pues que procede de entre ambos, ¿no? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por la vía afectiva. Afectiva. Voy a hacer un repaso para que quede claro, espero no cansarlos. El Padre engendra al Hijo por la vía intelectiva, por la vía de la sabiduría. De hecho, Jesús es la sabiduría increada del Padre. Y es el Logos, es la palabra de Dios, la palabra que expresa esa sabiduría, ¿no? Y que es palabra creadora. Muy bien. Luego, el Hijo es engendrado por el Padre. No es creado por nadie, no procede de nadie, sino es engendrado por el Padre, en una acción pasiva. ¿Va? Y el Padre y el Hijo hacen proceder de una manera activa al Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo en una vía pasiva. ¿Va? Entonces es lo que lo hace ser Espíritu Santo, proceder del Padre y del Hijo. Pero los tres son omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, porque son las tres personas de la divinidad.
Los tres son tres personas de Dios. Tres personas en un solo Dios. Espero que haya quedado más o menos claro. Si no es claro, pues repítalo hasta que le entiendan. Si no, pues ya saben, escríbanme allá abajo en sus comentarios si hay algo que les atore, ¿no? Bueno, entonces en este sentido, dice Filipenses que el Hijo es de condición divina, es igual a Dios, es igual al Padre. Y no hizo alarde de ser igual a Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? O bueno, el himno a Filipenses, porque según la tradición, este ya era un himno que ya existía en las comunidades primitivas. Simplemente Pablo lo cita. Entonces no es el autor de Pablo, sino Pablo está citando un himno que ya existía dentro de la liturgia de la comunidad primitiva. ¿Qué es esto de no hacer alarde? Quiere decir no aferrarse a ser igual a Dios. Es decir, él estaba dispuesto a dejar esa condición por hacer la voluntad de Dios, por hacer la voluntad del Padre. No se aferró a esa dignación, a esa dignidad, sino que estaba dispuesto a despojarse para hacerse uno de nosotros, ¿no? Entonces dice que él se vació de sí mismo. Esta es una afirmación, hermanos, muy importante, muy interesante. Este vaciamiento es justamente la palabra griega que les estaba mencionando al principio, es la palabra kenosis, ¿verdad? Que es la palabra anonadamiento. Es despojarse, vaciarse de esa condición, de esa dignidad divina. Por eso dice el apóstol, dice el himno, que se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo. De esclavo. Fíjense, hermanos, Jesús no nace libre, no nace como hombre libre, sino Jesús nace condicionado por elección para ser esclavo de la voluntad de Dios, para obsesionarse totalmente con la voluntad de Dios. Él renuncia a tener su propia voluntad por hacer la voluntad del Padre, por encima de su voluntad, por encima de su querer, por encima de su proyecto, estaba la voluntad del Padre. Entonces tomó la condición de esclavo haciéndose semejante a los hombres. En todo fue igual que nosotros. ¿Por qué dice semejante? Porque está excluyendo el pecado. Fue igual a nosotros. Jesús tenía sentimientos, tenía sentidos, tenía potencias en el interior, todo como cualquier ser humano, ¿sí? Pero no conoció el pecado. O sea, Jesús nació, vivió y murió inocente siempre de cualquier mancha de pecado. Ni siquiera Jesús nace con el pecado original, que es algo con el que nacemos todos, ¿verdad? Sino que Jesús nace liberado de esa esclavitud. Por eso dice que es semejante a los hombres. Pero de ahí en fuera, en cuanto al pecado, fue Jesús igual a nosotros. Estuvo sujeto a las mismas dificultades, a las mismas limitaciones que puede tener un ser humano, ¿no? Y dice que, y mostrándose en figura humana, o sea, siendo palpable, a Jesús lo podíamos abrazar, a Jesús lo podíamos tocar, a Jesús lo podíamos acariciar, ¿verdad? Porque tomó la figura humana, se humilló. Se humilló. Él se puso al servicio de los demás. Siendo igual a Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores,
siendo la palabra eterna del Padre, siendo la sabiduría increada del Padre, Él decidió humillarse, decidió anonadarse, hacerse nada, y se hizo obediente hasta la muerte. Obediente, la obediencia de Jesús fue su obsesión, y justamente, hermanos, nosotros debemos de creer que fue la obediencia de Jesús la que nos salvó. A veces ponemos mucho acento en los clavos, en la cruz, en el sufrimiento, en la sangre, en todas estas cuestiones. No, hermanos, eso no serviría de nada, de absolutamente nada, si no hubiera habido una obediencia. O sea, Jesús aceptó libremente todas estas situaciones a la cual nos sometimos nosotros, ¿no? Hay teologías que culpan al Padre, ¿no? Dios, estando airado por el pecado, no buscó quién se la hiciera, sino quién se la pagara, ¿no? Y entonces sometió al Hijo a este castigo para descargar sobre él toda su ira. No, hermanos, ya esta teología debe de estar totalmente superada, ¿no? No, sino Jesús se hizo obediente, y esa obediencia, ¿no?, lo llevó a este momento, ¿no? Lo condujo en una serie de eventos desafortunados, lo condujo al momento de tener que entregar su vida de esta manera, ¿no? En el martirio más espantoso, más triste que podía existir en su tiempo. Entonces, Él se entrega, Él se anonada y Él se hace esclavo, obediente a Dios para rescatarnos. Es decir, aquella desobediencia de Adán en el huerto fue reparada por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sí, una muerte en cruz. O sea, ¿qué está queriendo decir el autor del himno? Está queriendo decir que, o sea, no solamente murió, que él pudo haber muerto en su cama de viejito y de esa manera habernos salvado. Pero no, dice, murió la muerte en cruz, murió la muerte más triste, más cruenta, más ignominiosa que existía en los tiempos de Jesús, ¿no? Sus elecciones lo llevaron a eso, o sea, no cualquier muerte, sino la muerte en cruz, la peor, la más cruel de las muertes de su tiempo. Y ahora el texto da un giro completo, ¿no? O sea, fíjense cómo es la perspectiva. Siendo igual a Dios, estamos aquí en el cielo, ¿no? No se aferró el ser igual a Dios, sino que se anonada, se hace esclavo, se humilla y muere muerte de cruz. O sea, no puede haber ya situación más baja. O sea, toca fondo Jesús, desde el cielo, siendo sabiduría increada del Padre, siendo la palabra creadora, se despoja y se hace uno de nosotros y muere la muerte de cruz y viene el salto. Por eso Dios lo exaltó. Es decir, Jesús se dejó caer en caída libre, y Dios Padre lo tomó del brazo y lo levantó. Lo levantó en la resurrección, ¿sí? Donde Jesús es ahora sí el hombre libre, lo resucita, ¿no? En su resurrección encontramos nosotros nuestra justificación, el perdón de nuestros pecados, ¿no? Con la fuerza, con el poder de su resurrección. Y luego esa condición humana que carga Jesús, esa condición humana que lleva Jesús en su ser, es exaltada. O sea, como Dios, siempre su condición divina estuvo a la derecha del Padre, ¿no? Pero nos dice la fe que en Cristo
hay dos naturalezas enteras y perfectas. Esto es algo que se me olvidó cuando estábamos hablando de esto, decírselos, pero es algo que tengamos muy presente. Jesús no es un semidios, no es mitad Dios y mitad hombre. No, como al estilo griego, ¿no? No. Jesús es todo un Dios y todo un hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre, las dos naturalezas enteras y perfectas. Y entonces Dios, el Dios hombre, se humilló, se anonadó, se dejó matar en la cruz, y Dios Padre elevó a Dios hombre, a Dios hecho hombre, ¿no? Lo exaltó, ¿no? En la resurrección y en la ascensión. Eso es muy importante, hermanos, porque a veces hablamos mucho de la crucifixión, hablamos mucho de la resurrección, pero poco se habla de la ascensión y de las consecuencias doctrinales que tiene la ascensión de Cristo. Porque en la ascensión Dios Padre está elevando la naturaleza humana unida a la persona de Cristo. Nuestra naturaleza estaba caída por el pecado, acuérdense. Pero se une esa naturaleza humana a la divina y entonces esa naturaleza queda redimida. Nos hace falta todavía mucho reflexionar en torno a la encarnación, hermanos. A veces hemos dejado un poquito de lado la encarnación a tal grado que hablamos ya de la Navidad como el cumpleaños de Jesús. No, hermanos, eso está muy mal, muy súper requete mal. No, la Navidad no es el cumpleaños de Jesús. En la Navidad estamos celebrando un misterio, el misterio de Dios que asume, que se une, que se enlaza, que hace un matrimonio, como dice San Juan de la Cruz, con nuestra naturaleza humana. Dios se casa y se une con la naturaleza humana para ser uno solo, para ser ahora el Dios hecho hombre. Entonces esto es muy, muy importante. Desde la encarnación, Dios nos estaba salvando. Desde la encarnación, Dios estaba dignificando nuestra naturaleza humana. Entonces, ya en el momento de la Navidad, los pastores y los magos adoraron al Dios hecho hombre, al Dios hombre, al Dios que, dicen en España, no le dio asco, al Dios que no le dio asco nuestra pelleja, ¿no? Sino que se unió a ella, a nuestra naturaleza humana, ¿no? Para ser el Dios hecho hombre. Pues necesito que, ojalá me esté explicando bien, porque sí es muy importante que entendamos esto, hermanos, como desde la encarnación, desde el momento que se une la naturaleza humana con la divina, ahí ya el Señor nos estaba salvando, nos estaba redimiendo, estaba Dios haciendo una nueva creación en Cristo que se une a la naturaleza humana, a la naturaleza creada, ¿no? Jesús siendo Dios, que la naturaleza divina es increada, por eso es Dios, se une a la naturaleza creada que es la humana, y entonces eleva esa naturaleza a la condición divina, porque hay un matrimonio entre la naturaleza humana y la divina en la persona de Cristo. Se unen las dos naturalezas enteras y perfectas, menos en el pecado, ¿no? Por eso tiene que llevar esa humanidad a todo este proceso de la obediencia, ¿verdad? Para rescatar en él toda la naturaleza humana. Y ahora, en la resurrección, resucita también la naturaleza humana, resucita también la naturaleza, la naturaleza humana, y le da una nueva dignidad a esa naturaleza, y entonces es elevada al plano de lo divino.
Y finalmente eso se hace patente, eso se hace evidente, ¿no? en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él asciende a la derecha del Padre y le da una condición nueva, donde se sienta nuestra naturaleza a la derecha del Padre. Imagínense, hermanos, ¿dónde está nuestra naturaleza humana ahora? Está sentada a la derecha del Padre. Ahí está nuestra naturaleza. ¡Wow! ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Ahí está, ¿no? Sentada a la derecha del Padre, a donde todos aspiramos llegar. Pero ya en Cristo esa naturaleza está sentada a la derecha del Padre, ¿verdad? Era indispensable, ¿no?, que esto así pasase, ¿no? Y le concedió a Jesús un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Antiguamente, ¿cuál era el nombre sobre todo nombre? Pues el nombre de Yahvé. Yo soy el que soy, ¿no? El impronunciable, el innombrable. Ese era el nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se tenía que doblar, ¿verdad? Porque era el nombre sagrado de Dios, el nombre de Yahvé. Ahora, ¿qué está diciendo el himno de Filipenses? Ahora dice que el nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se debe de doblar, es el nombre de Jesús. ¡Wow! Es un cambio tremendo, ¿no? Un rompimiento de alguna manera con el Antiguo Testamento, ¿no? Ya no es el nombre de Yahvé, sino ahora el nombre ante el cual hay que arrodillarnos, porque de él depende nuestra salvación, es el nombre de Jesús, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor del universo, el Kyrios, es decir, el Rey del universo, el Señor de todo cuanto existe, para gloria de Dios Padre, porque así al Padre le ha parecido bien, porque eso al Padre le ha agradado, ¿no? No se va a poner celoso, no se va a poner enojado, porque es su hijo, y entonces ahora a él lo presenta como medio de eterna salvación. Entonces vean, hermanos, cómo hay tantísima espiritualidad, tantísima mística en torno a la persona de Jesús. O sea, esto es material para contemplar bastante tiempo, ¿no, hermanos? Porque es una cuestión maravillosa, ¿no? Un encuentro con Jesús es una experiencia plena, es un encuentro pascual con Jesús resucitado, que vive, actúa y está presente en el interior de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando veamos a Santa Teresa, vamos a ver que eso es lo que ella recupera en su siglo, ¿no? Estaba un poco perdido porque se pensaba que la espiritualidad era perderse en el todo, o sea, un Dios impersonal, no simplemente perderse en la divinidad, ¿verdad?, que era el todo, y prescindir totalmente de la humanidad de Cristo, porque ya esa como medio que estorba, ¿no? No, Santa Teresa se va a revelar y va a decir no, la mística cristiana descansa en Jesús resucitado, en la experiencia pascual del encuentro con el resucitado. Descansa en la persona de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. No van a hacer que yo cambie de opinión. Santa Teresa se aferró y dijo no, y no, y no, y no,
Y ahora la espiritualidad moderna le ha ido dando la razón a la santa, ¿no? Aunque todavía por ahí hay algunos grupos, no voy a decir cuáles, hay unos muy conocidos, ¿verdad? De oración que dicen esto, ¿no? Que al principio, pues sí, hay que apoyarse en Jesús, pero después hay que hacerlo a un lado, ¿no? Y después ya nada más perderse en el todo y perderse en la divinidad. Santa Teresa de Jesús va a decir, esto es muy peligroso porque van a terminar negando la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Puede terminar negando la encarnación de Cristo. Dicen, no, de ninguna manera. Todo bien, todo dechado, nos viene de Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, que veamos todos estos temas para poder entrar y entender a la santa, porque entonces vamos a andar perdidos, ¿verdad? Pues necesitaba yo que ustedes tuvieran estos principios muy claros para poder entender a Santa Teresa a posteriori, ¿no? Bien, hermanos, pues fue muy denso esta entrega, muy teológica, muy teológica. Tenía que ser así al hablar de la persona de Jesús. Fue más fácil hablar del mensaje, ¿no? Porque pues es muy claro y muy claro lo que dice la parábola del hijo pródigo. Pero en cuanto a la persona, ¿verdad? Pues hay una elevación doctrinal, una elevación teológica, ¿no? Una consecuencia teológica en la encarnación de Cristo, ¿no? Y de ahí para adelante, ¿no? Todo el misterio de Jesús, su encarnación, su muerte, su pasión, su resurrección y finalmente su ascensión al cielo, hermanos. Todo eso hace o construye la mística de Jesús. Pues espero, hermanos, que les haya ayudado un poquito esto, a enamorarse más de Jesús, porque en eso consiste la espiritualidad, en enamorarse mucho, mucho de este Jesús, que nos ama, que está con nosotros, que nos acompaña, que está en el Santísimo Sacramento del altar, hermanos. Por favor, no dejen solo a Jesús Eucaristía también. Sí, Dios nos habita y lo llevamos donde quiera, pero también ha querido estar de esta manera privilegiada en los altares, en la Eucaristía. No dejen solo a Jesús en ninguna de estas partes, ni en la Eucaristía, ni en el interior, que no sea nada más el divino preso y no nos acordemos de él, ¿no? Sino ten relación, ¿no? A lo mejor andas en la calle y de pronto tienes esta sensación de que el Señor te habita, de que el Señor está en tu interior y tienes ganas de dialogar con Él, puedes hacerlo, ¿no? Pero también cuando sea jueves y te acuerdes, ¿no? De que Jesús está presente en la Eucaristía, en los altares, en los templos, vayas y les hagas una visita al Señor, le hagas una visita en su presencia sacramental, ¿no? Hay que enamorarnos mucho, mucho de Jesús. Esa es la propuesta también de Santa Teresa. Enamorarnos muy mucho de este Señor que tanto nos ama, de este Señor que ha dado todo por la redención del género humano. Así que, pues, amemos al Señor, enamorémonos del divino esposo y corramos encendidos en pos de Él. Pues les doy la bendición, hermanos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos a Dios en nuestra vida. Vayan en paz. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima. La próxima es sobre San Pablo, Y ya terminando a San Pablo, veremos a Santa Teresa. Cuídense mucho. Chao.